¿Alguna vez has pensado que lo que más miedo da no es lo que ves en la oscuridad, sino lo que no puedes olvidar a plena luz del día? Imagina estar a solas en tu habitación, con el pulso tranquilo y el mundo en silencio, y que de repente, sin aviso, regrese a ti una promesa que hiciste cuando eras niño, una promesa tan inocente, tan absurda, que no deberías ni recordarla, y sin embargo, vuelve. Vuelve como un eco persistente que se niega a morir. Eso, créeme, es lo más aterrador. Cuando el horror no viene de un grito ajeno, sino del susurro de tu propia memoria. El verdadero terror no necesita monstruos espectaculares ni apariciones que rompan las paredes. Vive en las grietas de tu pasado, en esas historias familiares que se repiten en las cenas como si fueran advertencias disfrazadas de anécdotas. Se alimenta de los objetos que guardaste en el fondo de un cajón, de las casas vacías por las que pasas de largo, del silencio denso que se instala cuando nadie más está cerca. Lo siniestro no siempre viene de fuera, a menudo nace en ti, en lo que eliges no recordar, en lo que desesperadamente intentas callar. Y por eso, lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia más, es un espejo. Un espejo incómodo que te obligará a pensar en tu propia vida, en tus propias promesas rotas, en esas ausencias que, aunque finjas lo contrario, todavía te duelen. Lo sobrenatural está mucho más cerca de lo que imaginas. Está en tu memoria, en tu casa, en tu familia. Y cuando empieces a escucharlo, descubrirás con pavor que nunca estuvo dormido. Solo te estaba esperando, a que te atrevieras a abrir la puerta. Un niño promete cosas que al mundo de los adultos le parecen insignificantes. Volveré mañana a nuestro escondite. Guardaré tu secreto para siempre. Nunca te abandonaré. Seremos amigos hasta el final. Pero esas palabras, dichas con la gravedad y la pureza de la infancia, a veces se convierten en cadenas invisibles que nos persiguen durante toda la vida. Mi cadena se forjó en el verano de 1998. Yo tenía 8 años. Mi mejor amigo, Julián, también. Éramos más que amigos, éramos una sola entidad dividida en 2 cuerpos delgados y con las rodillas siempre raspadas. Nuestro universo era el pequeño pueblo de Alborada, un lugar suspendido en el tiempo, con más leyendas que habitantes. Nuestro escondite era una vieja caseta de herramientas abandonada al borde del bosque, detrás del aserradero. Un día sus padres le dieron la noticia, se mudarían a la ciudad al final del verano. Para nosotros la ciudad era otro planeta, el fin del mundo. Esa tarde dentro de la caseta, mientras el olor a madera húmeda y óxido nos envolvía, hicimos nuestro pacto. Julián me hizo entrega de su tesoro más preciado, un pequeño soldadito de plomo al que le faltaba un brazo, su guardián. Prométeme que lo cuidarás hasta que vuelva, me dijo, con los ojos llenos de una seriedad que asustaba. Lo prometo, respondí, y prométeme que pase lo que pase, siempre volverás a este lugar, que nunca me dejarás solo aquí. Te lo juro, Julián, siempre volveré. Una semana después Julián desapareció. No se mudó, simplemente se desvaneció. La policía lo buscó durante meses. Rastrearon el bosque, dragaron el río, interrogaron a todos en el pueblo. Nada. Se convirtió en uno de esos relatos de horror silenciosos que destrozan un lugar para siempre. Y yo me quedé con su soldadito de plomo y con el eco de una promesa que ya no podía cumplir. Con los años, como todas las familias que huyen del dolor, nos mudamos. Intenté olvidar, pero la mente de un niño nunca olvida los pactos sellados en medio de la tragedia. La promesa se transformó en un bulto invisible que me observaba desde la esquina de mi memoria, y lo peor de todo es que no puedes huir de tu propia palabra. Hay relatos de horror que no nacen en películas, sino en la mesa de una familia reunida. En mi familia, el fantasma tenía un nombre: Julián. Durante años, cualquier mención de Alborada o del niño que se perdió cambiaba la atmósfera al instante.
Las risas se apagaban, los silencios se volvían pesados y las miradas se cruzaban como si alguien acabara de invocar una sombra. Mi abuela, una mujer de campo curtida por la superstición, aseguraba que a Julián se lo habían llevado los duendes del bosque. Lo decía con una convicción que helaba la sangre. Mi tío, más pragmático, contaba la versión policial con detalles morbosos, convirtiendo la investigación en una crónica de terror forense. Mi madre, sin embargo, agregaba el recuerdo más perturbador. Juraba que la noche antes de su desaparición había visto a Julián en su ventana, mirando hacia el bosque, como si alguien lo estuviera llamando. La repetición de estas historias funcionaba como un conjuro. Lo que había sido una tragedia, ahora, en mi mente de niño, se percibía como un terror activo, una maldición que nunca había terminado. En mi subconsciente, esas palabras no eran cuentos para asustarme, eran advertencias. Y cuando caía la noche y estaba solo en mi habitación, no podía evitar recordar sus historias justo antes de dormir, mientras apretaba en mi mano el frío metal del soldadito de plomo. Cada familia tiene sus fantasmas. El nuestro era una ausencia, una promesa rota que se transformaba en el relato central de nuestro linaje. La memoria colectiva de mi familia se encargó de mantener vivo lo siniestro, incluso cuando nadie quería hablar de ello. Y así crecí, escuchando sobre la sombra en el bosque y la promesa maldita. El miedo se volvió parte de mi ADN familiar, y aunque los años pasaran, bastaba con escuchar el nombre de Julián para que el terror de mis 8 años regresara intacto, como si acabara de ocurrir. 25 años después, mi madre enfermó, y como un giro cruel del destino, tuve que volver a Alborada, a la casa de mi infancia, para cuidarla. Volver era la última cosa en el mundo que deseaba. El pueblo apenas había cambiado. Seguía siendo un lugar anclado en el pasado, donde las casas crujían y los secretos se guardaban bajo llave. La primera semana fue un infierno de recuerdos. Cada esquina, cada árbol, cada rostro envejecido me devolvía al verano de 1998. Una tarde, mientras ordenaba el desván, abrí una vieja caja de zapatos polvorienta. Dentro, envuelto en un pañuelo amarillento, estaba él, el soldadito de plomo, el guardián. Al sostenerlo, el frío del metal pareció transmitirse directamente a mis huesos. Y por primera vez en más de 2 décadas escuché una voz. No con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, un susurro infantil, inconfundible. «Prometiste que volverías». Solté el soldado como si quemara. Cayó al suelo de madera con un tintineo metálico que resonó en el silencio del desván como un grito. Mi corazón latía desbocado. Debía ser mi imaginación, el estrés, el peso de los recuerdos. Pero al agacharme para recogerlo, me di cuenta de algo que me paralizó. El soldadito no estaba donde había caído. Estaba a 1 metro de distancia, junto a la puerta, como si hubiera intentado salir. Esa noche no pude dormir. Sentía que el objeto, guardado en el cajón de mi mesilla de noche, tenía una presencia. No era un simple trozo de plomo, guardaba energía, emoción, dolor. Era un puente, un testigo silencioso de un secreto familiar que yo había intentado enterrar. Y ahora, al volver, al abrir esa caja, había despertado algo. O, peor aún, le había recordado algo que yo, finalmente, había regresado. La soledad tiene un poder que muchos subestiman. Con mi madre hospitalizada en la ciudad cercana, la casa de mi infancia se convirtió en mi cárcel. Una noche, el silencio era tan absoluto que podía escuchar el bombeo de la sangre en mis oídos. Es en esos momentos cuando la mente, desesperada por encontrar un estímulo, comienza a crear conexiones con lo invisible. El aislamiento deformó mi percepción de la realidad. El crujido de la madera del suelo en el piso de arriba ya no era la casa asentándose, eran pasos.
El zumbido intermitente de la vieja nevera en la cocina se transformó en un susurro ininteligible. Lo familiar se convirtió en un escenario de horror. La soledad actuó como un catalizador, un amplificador del mal que yo había traído de vuelta conmigo. Una noche, mientras intentaba leer en el salón, la bombilla del pasillo empezó a parpadear. Al principio no le di importancia. Pero el parpadeo no era errático. Tenía un ritmo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Un código, el mismo que Julián y yo usábamos para llamarnos de una habitación a otra. Me levanté, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Caminé hacia el pasillo. La luz seguía parpadeando con ese ritmo imposible. Me quedé quieto, escuchando, y entonces, desde el final del pasillo, desde la puerta cerrada de mi antigua habitación, escuché un golpeteo suave en respuesta. Largo, largo, corto. Era su respuesta, la señal de que me había escuchado. El pavor verdadero no está en lo que ocurre fuera, sino en lo que despierta adentro. Mi mente empezó a inventar escenarios, a recordar los relatos de horror de mi abuela, a conectar cada silencio con voces invisibles. En esa vulnerabilidad, lo siniestro se multiplicó. Lo que en compañía parecería una simple casualidad, en la soledad de esa casa se convirtió en una prueba irrefutable de que algo estaba allí, y me estaba esperando. Empecé a verlo una semana después. Al principio era solo una mancha en mi visión periférica, una sombra más oscura que las demás en el rincón del pasillo. Cuando giraba la cabeza, no había nada. Lo atribuí al cansancio, a la falta de sueño. Pero la presencia se volvió más audaz. Una noche, al levantarme para ir al baño, lo vi. Parado al final del pasillo. No era un monstruo, era la silueta de un niño. Pequeño, delgado, apenas un recorte en la penumbra. No se movía, no hacía ruido. Simplemente estaba ahí, observando. Esa quietud, ese silencio, generaba una angustia que ningún rugido habría podido igualar. El horror no necesita volumen, le basta con la sensación de que algo pequeño te observa, inmóvil, hasta que decides voltear. Ese momento, el de la confirmación, es el verdadero susto, porque te demuestra que no estabas loco y que no estabas solo. La sombra infantil comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces la veía sentada en las escaleras, con la cabeza entre las rodillas. Otras, la veía de pie junto a la ventana de mi habitación, mirando hacia el bosque. Nunca intentó acercarse. Nunca hizo un gesto amenazante. Pero su silencio era una tortura psicológica. Se escondía en el borde de mi cama, detrás de la puerta entreabierta del baño, bajo la mesa de la cocina. El miedo surgía precisamente de no saber qué haría, ni cuándo. Una noche, mientras lo observaba desde el umbral del salón, la figura levantó lentamente un brazo, y en su mano, borrosa e indefinida, parecía sostener algo pequeño, algo que reconocí al instante, un soldadito de plomo. La conexión era innegable, la aparición, la promesa, el objeto, todo estaba atado. Y la presencia silenciosa, el espectro que me seguía, no era un demonio anónimo. Era Julián, o lo que quedaba de él. La promesa incumplida se había convertido en una maldición. El eco de mi propia voz infantil, jurando que siempre volvería, resonaba en mis pesadillas. En mis sueños volvía a tener 8 años. Estaba en la caseta de herramientas y Julián, con los ojos completamente negros, me repetía una y otra vez: «Prometiste que volverías. Me dejaste solo». La culpa se convirtió en un terror físico. Empecé a sentir su presencia incluso durante el día. Una corriente de aire frío en una habitación cerrada, la sensación de que alguien respiraba en mi nuca, objetos pequeños que cambiaban de lugar. El horror ya no era externo, se había incrustado en mi mente, moldeando mi realidad hasta que todo parecía siniestro. Comprendí que la sombra no quería asustarme, quería algo más, quería que cumpliera mi promesa,
Quería que volviera al lugar donde todo empezó. El miedo a la soledad se transformó en miedo a la compañía de esa presencia. Y en esa casa, que ahora se sentía como una tumba, me di cuenta de que tenía que hacerlo. Tenía que volver al escondite. Al lugar donde Julián había sido visto por última vez. Al lugar donde yo le había fallado. La vieja caseta de herramientas seguía allí, al borde del bosque, casi devorada por la vegetación. El aserradero había cerrado hacía años y toda la zona tenía un aire de abandono y decadencia que transmitía una angustia inmediata. Cruzar el umbral fue como viajar en el tiempo. El aire denso olía a las mismas maderas podridas y al mismo óxido de mi recuerdo. El suelo crujía bajo mis pies y el sonido retumbaba como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Aunque era pleno día, dentro de la caseta la oscuridad era casi total. Julián, susurré, y mi propia voz sonó extraña, como la de un extraño. El silencio fue la única respuesta, pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado, expectante. Como si las paredes, que habían guardado mi promesa durante 25 años, estuvieran escuchando. Dejé el soldadito de plomo en el centro de una vieja mesa de trabajo cubierta de polvo. «Lo siento», dije con la garganta anudada. «Siento haber tardado tanto. Siento no haber vuelto. Aquí está. Te lo devuelvo». Esperé. No sabía qué, pero esperaba algo. Una señal, una voz, un final para esa tortura. Pero no ocurrió nada. La decepción fue extraña, casi dolorosa. ¿Había sido todo mi imaginación? ¿Una construcción de mi mente culpable? Me di la vuelta para marcharme, y entonces la puerta de la caseta se cerró de golpe, sumiéndome en una oscuridad absoluta, y en esa oscuridad escuché una risa infantil. Pero no era la risa de Julián, era algo más antiguo, más frío, y una voz, que no era la de un niño, susurró desde la esquina más oscura. Él cumplió su promesa. Se quedó. Ahora te toca a ti. Y ahora dime, después de escuchar todo esto, ¿sigues pensando que tus recuerdos son inofensivos? ¿De verdad crees que las promesas rotas, los objetos olvidados en un cajón o las historias que te contaba tu abuela no tienen fuerza? Lo que muchos llaman imaginación es en realidad la puerta por la que entra lo siniestro. Y el verdadero horror no necesita permiso. Le basta con un silencio, un descuido o una memoria que preferías haber enterrado. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué promesa dejaste sin cumplir? ¿Qué objeto escondes porque te incomoda verlo? ¿Qué historia se repite en tu familia como si fuera una sombra heredada? Compártelo aquí abajo, en los comentarios. No tengas miedo. Tu relato puede ser el espejo donde otros reconozcan sus propios terrores y quizá, al contarlo, descubras que no estabas tan solo como creías. Este espacio está hecho para ti, para tus palabras, para tus relatos. Aquí las presencias no se callan, aquí las memorias encuentran una voz. Atrévete a escribir, porque cada comentario suma a esta comunidad que, como ya habrás notado, nunca duerme. Y si este viaje a Alborada te ha estremecido, no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita. Así seguirás recibiendo historias tan aterradoras como la que acabas de escuchar. Pero ten cuidado, algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden volver a cerrar.